Les habla la profesora Adrillet Aliaga, en representación del equipo docente del curso de Introducción al Cálculo. Sean muy bienvenidos a la clase de modelamiento de funciones afín y cuadráticas. Los indicadores de desempeño son los siguientes. Modela gráficamente funciones afín y cuadráticas para resolver problemas contextualizados. 2. Analiza cualitativamente funciones afín y cuadráticas para resolver problemas contextualizados. Y 3. Aplica calculadora, Excel o GeoGebra para el modelamiento gráfico de funciones afín y cuadráticas. Los contenidos a trabajar son los siguientes. 1. Modelamiento matemático, donde veremos la definición y la utilidad. 2. Modelamiento con funciones afín, donde veremos un problema de peso corporal de un paciente. Y 3. Modelamiento con funciones cuadráticas, en donde veremos un problema de lanzamiento olímpico. Primer punto a trabajar. Modelamiento matemático. Un modelo matemático es uno de los tipos de modelos científicos que emplea algún tipo de formulismo matemático para expresar relaciones, proposiciones sustantivas de hechos, variables, parámetros, entidades y relaciones entre variables, para estudiar comportamientos de sistemas complejos ante situaciones difíciles de observar en la realidad. Por ejemplo, el uso del modelo basal del SIR bajo un sistema de ecuaciones diferenciales para posiblemente adelantarse a lo que puede suceder en una situación de crisis sanitaria como ha sido el COVID-19. Lo importante cuando trabajamos con modelamiento matemático es tener clara cuáles son nuestras variables a relacionar. En este caso tenemos los susceptibles, los infectados y los recuperados, de manera que podemos relacionar cada una de esas variables y encontrar un modelo para predecir el comportamiento de la curva más adelante. Y esto ayuda también a tomar decisiones de acuerdo a qué camino seguir para cambiar el crecimiento si es que es necesario. Comencemos por el modelamiento lineal o afín. Si nosotros tenemos un conjunto de datos que efectivamente siguen una tendencia lineal, pero deseamos ajustarlo a un modelo como tal, a una función, para eso existe una técnica llamada regresión lineal simple, de manera que ésta entrega la pendiente y el coeficiente de posición de esta función afín y se calcula por el método de mínimos cuadrados. Por ejemplo, acá tenemos una tabla con 5 datos y 2 variables, la variable x y la variable y, donde x es la variable independiente y el y es la variable dependiente. El modelo de regresión lineal simple nos arroja una recta de regresión igual a mx más n, de manera que con el método de los mínimos cuadrados se pueden encontrar justamente esa pendiente y ese coeficiente de posición. Para efectos de este curso vamos a trabajar con algún software que nos ayude a calcularlo de forma automática. Por eso vamos a utilizar tanto la calculadora como Excel para realizar los cálculos y encontrar esta aproximación a las rectas. Por ejemplo, si nosotros necesitamos medir la masa corporal, tenemos un ejercicio de contexto que nos dice que durante el primer año de vida han pesado a Marta cada mes. Y en la tabla siguiente se muestra cuánto pesó en cada mes, de manera que nos dicen que en junio del 2019 pesó 3,2 kilogramos. En julio 3,7, en agosto 4,2, en septiembre 5,3, en octubre 5,7, en noviembre 6,5, diciembre 6,8, enero 7,2, febrero 7,9, marzo 7,7, abril 8 y mayo 8,5 kilogramos. Y tenemos un pequeño desafío. Determine el modelo matemático que representa las observaciones y analice el significado de cada parámetro, de acuerdo al contexto del problema. El procedimiento general de nuestra modelación es que en la etapa 1 vamos a extraer los datos del problema y crear un gráfico de dispersión. Primero, identificar claramente las variables, quién es la variable independiente, quién es la variable dependiente, también tener clara cuál es la unidad de medida en la que estamos trabajando y con la ayuda de calculadora o Excel vamos a generar un diagrama de dispersión. En la etapa 2 vamos a trazar la recta para identificar el tipo de regresión.
vamos a aplicar la regresión para obtener la expresión algebraica de la recta, es decir, la forma algebraica de nuestra función. Y finalmente es muy importante finalmente es fundamental interpretar la información y responder en función al contexto. Etapa 1. Si nosotros necesitamos extraer primero que todo los datos, tenemos que tener en cuenta que el peso está medido en kilogramos. Va a depender del mes en el que se midió la masa de esa persona. Entonces va a ser nuestra variable dependiente, porque va a depender del tiempo, que en este caso es nuestra variable independiente. Podemos observar que aquí tenemos el primer mes, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y cada uno tiene un punto asociado, que eso se refiere a la imagen que tenía en la tabla anterior. Este diagrama de dispersión lo pueden hacer también a mano con la ayuda de un papel milimetrado para que sea de forma más exacta, pero idealmente que se ayuden de algún software gráfico. También puede ser GeoGebra. Lo siguiente es trazar la recta. Ahora, ¿cómo podemos trazar la recta de regresión? Bueno, efectivamente, la situación sí presenta un crecimiento lineal. Podíamos notar que se acercaba a una recta. Y Excel nos entrega la herramienta de ajustar a una recta y aparece con el nombre de ajuste lineal. Después podemos pedirle a Excel que nos muestre efectivamente el modelo algebraico para obtener la función de esa recta que se aproximaba a los puntos. Y ahora tenemos que interpretar. El valor que acompaña al X, recuerden que va a ser nuestra pendiente. La constante sería el coeficiente de posición. El X representa el número de meses y el Y estaría representando la masa de la persona en kilogramos. Ahora, ¿qué significa realmente que la pendiente sea 0,4871? Significa que el paciente durante este año ha aumentado de peso o de masa, ¿cierto?, a una razón de 0,4871 kilogramos por cada mes aproximadamente. Es decir, sube de manera constante aproximadamente 0,4871 kilogramos por mes. ¿Y qué significa? Que el n, nuestro coeficiente de posición, sea 3,0591. Bueno, básicamente que en el mes 0, es decir, cuando nació, pesaba 3,0591 kilogramos aproximadamente. Podemos reemplazar también en el modelo algebraico que encontramos el mes 0 en el X y nos da el coeficiente de posición. También Excel nos da un parámetro que es importante de analizar, que es ese R cuadrado. El nombre de ese R cuadrado es coeficiente de determinación y este valor de R cuadrado varía entre 0 y 1. Esos son los valores que puede tomar. Mientras más cercano esté a 1, significa que el ajuste de los datos es mejor, es decir, que se aproximan más a la recta que nosotros encontramos. En este caso, la regresión lineal es un buen modelo para explicar el comportamiento, ya que el R cuadrado nos dio bastante cercano a 1. Mientras más cercano a 1, entonces se aproximan de mejor manera los datos a nuestra recta. Si bien podemos trabajar con Excel, la idea es que también aprendan a hacerlo con sus calculadoras. Les voy a mostrar cómo hacerlo con este modelo. Es un modelo bastante antiguo de calculadora. Sin embargo, vamos a ver cómo ingresar datos y que nos arroje tanto la pendiente como el coeficiente de posición. Primero tenemos que verificar que la calculadora no tenga ningún dato guardado adentro, porque de lo contrario podría modificar nuestros cálculos. Por lo tanto, vamos a Shift y elegimos el modo. Y vamos a elegir la tecla MCL, también aparece como SCL, va a depender del modelo de calculadora que tengan. Y hay muchos tutoriales en la web donde muestran cómo ingresar datos a distintos modelos de calculadora. Y vamos a presionar 1. Y ahí nos está diciendo que la memoria está en 0. No tiene ningún dato guardado. Posterior a borrar los datos de la calculadora, necesitamos elegir el modelo con el que queremos trabajar. Es decir, en este caso, un modelo lineal. De modo que damos clic en el modo y dependiendo del modelo les aparece directamente o deben apretar modo 2 veces.
para que aparezca el rec. Eso es lo que andamos buscando. Elegimos rec, que estaría en la opción 2, y luego nos va a preguntar, ¿queremos lineal, queremos logarítmica, exponencial, potencial? Y acá también está la cuadrática. En este caso queremos la lineal, entonces está en la opción 1 y hacemos clic sobre el 1. Y ahí nos dice que estamos en modo rec, o sea de regresión, y el lineal, porque elegimos el 1. Y ahora sí ingresamos los datos. ¿Cuáles serían nuestros datos? El X serían los meses, ya que es la variable independiente, y el Y serían las masas en cada mes. Es decir, estos forman coordenadas. Nuestra primera coordenada estaría dada por X, que es 1, coma, y ese coma que está al lado del M+, representa la separación entre coordenadas. Ponemos el coma y nos dice 3.2, que sería el decimal. Y para guardar el dato en la calculadora presionamos M+, y nos dice N1. Eso quiere decir que nuestra cantidad de datos guardados es 1. Luego lo mismo con el segundo dato, 2, 3.7, M+. Tenemos guardado el segundo dato, 3, 4.2, M+, 4, 5.3, M+, 5, 5.7, M+, 6, 6.5, M+, 7,6.8, M+, 8,7.2, M+, 9,7.9, M+, 10,7.7, M+, 11,8, M+, y finalmente 12,8.5, M+. Y aquí ya tenemos nuestros 12 datos guardados, es decir, las 12 coordenadas. Ahora que ya sabemos que están guardados, podemos revisarlos incluso para ver si nos equivocamos en alguno. Con estas flechas del botón central, si vamos hacia abajo, nos dice x1 igual 1, y1 3,2, y nos da después la frecuencia. Es decir, que este dato está guardado una vez. Uno lo podría modificar si pasara que se repite varias veces un dato. Y seguimos mirando si efectivamente ingresamos bien los datos. Y eso lo pueden hacer con las flechas del botón central. Ahora, para buscar nuestro coeficiente de posición y la pendiente, vamos a seleccionar las variables TIFF y nos sale por aquí el S-bar en la opción 2. Nos da un promedio, unas desviaciones, pero lo que nosotros queremos es el A, el B y puede ser el R si es que les interesa conocer el coeficiente de correlación, donde el A de la calculadora nos va a dar el coeficiente de posición y el B nos arroja la pendiente, ya que el modelo entregado por la calculadora es el I igual a Bx más A. Vamos a elegir el 1 para conocer el coeficiente de posición y nos da aproximadamente 3,06. Y ahora lo mismo, TIFF 2, vamos al B, 2 igual 0,49 aproximadamente. Y con esto ya somos capaces de construir nuestra recta, la función que aproxima a estos datos. Luego podemos ver que tanto con el uso de Excel como con el uso de calculadora podemos encontrar la misma recta que aproxima a nuestros datos de manera lineal o de manera afín. Por otro lado, también tenemos el modelamiento de funciones que son cuadráticas o datos que siguen una tendencia cuadrática. Entonces, si tenemos datos con esa tendencia, podemos hacer un ajuste utilizando la regresión cuadrática, de manera que este nos entrega los parámetros ABC del modelo cuadrático que ustedes conocen. Por ejemplo, en esta tabla tenemos 5 datos experimentales y acá tenemos la función cuadrática general. Entonces, tanto con Excel como con calculadora podemos encontrar los parámetros A, B y C
para encontrar nuestro modelo cuadrático ajustado. Por ejemplo, tenemos el lanzamiento olímpico. Una lanzadora de bala ejecuta su prueba con una inclinación de 45 grados con la horizontal y nos dicen que los siguientes datos representan la altura alcanzada por la bala, que está representada por h, en el instante en que se ha desplazado x metros horizontalmente. Es decir, nuestra variable independiente sería el x, lo que ha avanzado horizontalmente, y la variable dependiente sería la altura que está alcanzando en esa distancia, también medida en metros. Y nos dan un desafío: determinar el modelo matemático que presentan las observaciones de acuerdo al contexto del problema. O sea, qué significan el A, el B y el C del modelo cuadrático, en este contexto en particular. Y nos piden también que con la ayuda de este modelo determinemos la distancia a la que llegó la bala lanzada por la deportista. O sea, nos preguntan qué tan lejos llegó de ella en sentido horizontal. Para esto nos podemos ayudar también de la calculadora o de Excel, de manera que primero extraigamos los datos y generemos este diagrama de dispersión. Lo pueden hacer a mano, ningún problema. Para generar el diagrama de dispersión tendrían que tener una calculadora graficadora, pero si no es así, pueden ayudarse con Excel o con GeoGebra también, muy útil para las gráficas. Después vamos a trazar la curva, identificar también el tipo de regresión, aplicar esta regresión obtenida para ver qué pasa algebraicamente con la parábola y también interpretar la información y responder la pregunta que nos hace acá, que es la distancia a la que llegó la bala lanzada por la deportista. Bien, si generamos este gráfico con Excel, el diagrama de dispersión, tenemos la distancia en X y tenemos la altura que tiene a esa distancia. Aquí tenemos cada uno de los puntos y podemos notar que efectivamente está siguiendo una forma cuadrática, parece una parábola. Luego trazamos la curva, ya que Excel permite ajustar a un modelo polinómico. Entonces, eligiendo el ajuste a modelo polinómico, les va a seleccionar el cuadrático y les va a generar esta curva. A partir de esta curva justamente podemos encontrar los valores, los parámetros A, B y C del modelo y de esta forma encontrar nuestra función de manera algebraica. Ahora, ¿cómo podemos interpretar la información que tenemos para responder a lo que nos preguntan? Tenemos acá nuestro modelo, tenemos los parámetros asociados, ¿cierto? Incluso tenemos el coeficiente de determinación, ya que lo calculó el software. Pero es importante interpretar. El parámetro A, ¿qué nos va a indicar? Bueno, básicamente tenemos que primero analizar el signo de A. En este caso es negativo, por lo tanto vamos a tener una curva que tiene un comportamiento cóncavo, ya que la A es menor que 0. Y significa que va a poseer un punto máximo. La curva va a ir creciendo, va a llegar a ese punto máximo y luego va a empezar a decrecer. Es decir, que el lanzamiento de esta deportista tuvo una altura máxima. Y el otro parámetro importante de analizar es el parámetro C, es decir, el término independiente, ya que nos va a indicar a qué altura intersecta al eje Y. Por tanto, nos preguntaban a qué distancia llegó la bala lanzada por la deportista. ¿Cómo vamos a responder? Bueno, utilizando el modelo encontrado. Y claro, como se trata de una ecuación cuadrática, h de x igual 0 significa que tenemos altura 0. Es decir, que la bala está en el piso. Por tanto, las intersecciones con el eje X nos van a indicar en qué momento la bala cayó. Si bien nuestros datos no forman la parábola completa, con el modelo nosotros sí podemos hacer una extensión de esta parábola para suponer dónde están el resto de los puntos. Y lo que necesitamos, lo que andamos buscando, es cuándo más toca el piso, cuándo más tiene altura 0. Y una cosa importante es que nos da un C igual a 0,5667. ¿Y eso por qué? Porque la lanzadora no lanza desde el piso, o sea, ella tiene una altura
desde su brazo para lanzar. Es decir, no puede ser nuestro c, el parámetro c, igual a 0. Por tanto, ¿cómo encontramos el segundo x? Al igual que siempre, esta es una ecuación cuadrática. Por tanto, podemos ocupar sin ningún problema la fórmula general de la ecuación cuadrática. Estamos buscando cuando la altura es 0. Vamos a igualar nuestra función a 0. Reemplazamos con a igual a menos 0,0371, el b igual a 1,0318 y c igual a 0,5667. Reemplazamos en la fórmula general y vamos a encontrar x1 igual a menos 0,548 y x2 igual a 27,866. ¿Qué quiere decir? Que en esta forma gráfica, la intersección con el eje X está en estos X1 y X2, pero en el contexto sabemos que esto está representando una distancia, por lo tanto no nos interesa lo que pase antes del 0, de cuando se lanzó esta bala, pero sí nos interesa el X2, porque nos indica a qué distancia llegó, que es la pregunta que necesitamos responder. Por lo tanto, como nosotros comenzamos en X0, de acá no nos interesa, pero sí que llegó a los 27,866 metros de distancia. Por lo tanto, la bala lanzada por la deportista alcanza una longitud de 27,9 metros aproximadamente. Pero como dato, tenemos que el récord mundial olímpico de lanzamiento de bala femenino fue alcanzado por una rusa llamada Natalia Lisovskaya el 7 de junio de 1987, con una marca de 22,66 metros. ¿Qué podemos deducir de acá? Que primero, nuestra regresión utilizada en realidad sí es similar a la realidad, ya que en la realidad fueron 22,66 metros y en nuestro modelo trabajamos con datos experimentales que nos arrojaron 27,9 metros. Por tanto, no es absurdo pensar que alguien podría llegar a esa cantidad de metros. Y por otro lado, podemos inferir que nuestra lanzadora del ejemplo batió un récord olímpico. Ahora veamos cómo se utiliza con calculadora. Al igual que hicimos con el modelo lineal, debemos primero borrar los datos de la calculadora, dejarla en 0. Para eso Shift, modo, elegimos el 1 y nos dice que tenemos 0 datos guardados. Perfecto. Ahora debemos elegir el modo en el que queremos trabajar la calculadora y necesitamos una regresión cuadrática. Por lo tanto, vamos al modo. Yo tengo que hacer clic 2 veces y me sale el reg. Aprieto 2 y me hace elegir entre el tipo de regresión. Ahora vamos a utilizar la cuadrática, que en esta calculadora aparece en la opción 3. 3 y ya me apareció el modo reg. Ahora sí, ya podemos ingresar los datos. Recuerden que es x, y. Por tanto, nos queda 2, 2.5 m más 4, 4 m más 6, 5.5 m más 8, 6.5 m más 10, 7.1 m más 12, 7.7 m más 14, 7.7 m más 16, 7.5 m más 18, 7.1 m más y el último dato nos dice 20, 6.4 m más. Ya tenemos los 10 datos guardados y recuerden, si quieren revisar los datos, este botón central
nos permite revisar si guardamos bien los datos. Ahora debemos ir a selección de variables, TIFF 2, y vamos al final donde aparece el A, B y C. Ahora, una cosa importante es que la calculadora nos entrega el modelo de la siguiente forma: cx² más bx más a. Es decir, que el c es el número que acompaña al x². Nosotros estamos acostumbrados a trabajar ax² más bx más c. La calculadora los entrega invertidos. Por tanto, vamos a ver cuánto vale ABC. 1 igual, nos aparece el valor de A, aproximadamente 0,57. Luego, TIFF 2 para seleccionar la variable y vamos a mirar el B. 2 igual, nos da 1,032 aproximadamente. Y el C, TIFF 2, número 3, igual, nos da menos 0,037 aproximadamente. Es decir, los mismos valores que nos dio utilizando Excel. Les recomiendo hacer estos ejercicios por su cuenta y verificar que les den los mismos valores para practicar con el ingreso de datos a la calculadora y también al software. Les dejamos la bibliografía recomendada como cada clase. Espero les sea muy útil y nos vemos en la próxima clase.